noche me gustaría comenzar haciéndole una pregunta. ¿A usted alguna vez lo han ofendido? Levante la mano si a usted alguna vez lo han ofendido. Hay unos que nunca lo han ofendido, gloria a Dios, lo felicito. Tiene que darme la fórmula, el perfume que se unta. Porque si mi estadística no falla, 100 de cada 100 personas son ofendidas. Entonces voy a volver a hacer la pregunta porque de pronto usted no la escuchó. ¿Cuántos de ustedes han sido alguna vez ofendidos? En la calle, en la casa, en la iglesia. Y la respuesta es así. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido ofendidos. Y usted de una vez puede ir pensando quién es la persona que más lo ofende. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice, todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces? ¿Quiénes? Mira al de al lado, dígale, todos ofendemos. Vamos, dígale al de al lado, todos ofendemos. ¿Cuántas veces? Entonces dígale al de al lado, yo ofendo muchas veces. A veces inconscientemente, pero ofendo. Eso dice la palabra de Dios, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, o sea, la ofensa, ¿a través de qué va? Dígale al de lado, de la boca. Dígale al de lado, de la boca. La ofensa sale de la boca. Todos ofendemos a través de nuestra boca. El que no ofende a través de la palabra es una persona perfecta. Y todavía ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección, capaz de refrenar también todo el cuerpo. Entonces, todos hemos sido ofendidos y todos somos capaces de ofender. ¿Con qué ofendemos? Con nuestra boca. Y en esta noche quiero hablarle, y el tema se titula La ofensa y el perdón. Quiero hablarle de la ofensa y del antídoto a la ofensa, que es el perdón. Entonces, comencemos estudiando qué es la ofensa. En primer lugar, tenemos que definir qué es ofensa. Para eso vamos a la Biblia, buscamos en el griego la palabra ofensa, y la palabra que usan es la palabra escandalón, de escandalizar. S-K-A-N-D-A-L-O-N, escandalón. Esa es la palabra griega usada específicamente para hablar sobre la palabra ofensa. Ahora, cuando uno busca en el diccionario bíblico la palabra escandalón u ofensa, el diccionario da la siguiente definición: es un lazo o es una trampa en el camino. Significa también escandalizarse, significa tropiezo, carnada. Todo eso significa la palabra ofensa. Voy a volverlo a repetir. En el griego es la palabra escandalón, que significa escandalizarse. Significa que causa escándalo en una persona. Es un lazo o una trampa en el camino, un tropiezo, una carnada. Ahora debemos hacernos una pregunta. El Salmo 91 dice algo interesante. El Señor nos librará del lazo del cazador. Entonces ya vimos que la ofensa es un lazo, es una cuerda en el camino que busca hacernos tropezar y caer en nuestro caminar diario. Porque nosotros todos los días estamos caminando hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Parecernos más a Jesús. Hacia esa perfección estamos todos caminando. Cuando uno decide ser discípulo, uno sigue a su maestro. El que quiera seguirme, dice la palabra, a mí, niéguese a sí mismo. Entonces nosotros estamos siguiendo el modelo, el prototipo, el camino es Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Entonces en el camino llamado Jesús van a haber tropiezos, van a haber lazos que van a intentar debilitar, trastabillar, nos van a hacer trastabillar o aún caer para que perdamos tiempo en esa búsqueda de la perfección que un día lograremos cuando Cristo nos llame a su presencia. Mientras tanto, mientras vivamos en este cuerpo mortal, como dijo Pablo, todos vamos a tener que lidiar con esto de la ofensa. Entonces, ¿quién es el que quiere que nosotros caigamos en el lazo o en la trampa de la ofensa? ¿Quién es el que quiere que nosotros caigamos en ese juego de la ofensa? Diga conmigo, Satanás, el diablo, Belcebú, Belial, como lo quiera llamar usted. Ese es nuestro adversario y tiene una estrategia o un arma de guerra poderosa a través de la ofensa. Segunda de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, desafortunadamente, muchos de nosotros hemos mordido el anzuelo de la ofensa, ¿o no? Va manejando y alguien lo cierra y usted ¿qué siente? ¿Se siente qué? Ofendido. ¿Cuál es la reacción inmediata cuando alguien lo cierra en el camino?
pues yo más adelante voy y le hago la misma. O bajo la ventanilla y le grito 3 o 4 cosas. En la casa muchas veces somos, ¿qué? Ofendidos. Cuando su esposa lo ofende, ¿cuál es su reacción? También grita, ¿qué hace? Tira la puerta, se para de la cama, le quita el control del televisor y dice, ahora mando yo. Porque todos estamos expuestos, ¿qué? A la ofensa. Y hemos mordido el anzuelo. Pregúntele al de al lado, ¿alguna vez has mordido el anzuelo de la ofensa? Sí, lo he mordido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando mordemos ese anzuelo, quedamos atrapados por el resentimiento, quedamos atrapados por la amargura, quedamos atrapados por el odio. Porque el propósito del enemigo al usar esta arma contra nosotros es destruir nuestra vida espiritual. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta. Cuando alguien lo ofendió y usted se siente resentido en el corazón, ¿le dan ganas de orar? ¿Tiene ganas de ir a la presencia? Señor, ay, gracias Señor por fulanito que me ofendió. Gracias porque en la iglesia el servidor me tocó la espalda y me dijo que me sentara en otra silla y me dio una piedra, pero gracias. ¿Será que sentimos el deseo de ir a orar? No, cuando nos sentimos ofendidos, el resentimiento, la amargura, el odio empiezan a carcomer nuestro corazón. Porque el enemigo sabe que nosotros somos personas emocionalistas, somos de emociones. Fuimos diseñados de esa manera, espíritu, alma, y dentro del alma están las emociones. Y Dios nos hizo personas emocionales. Sentimos tristeza, sentimos ¿qué? Alegría. La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, que son emociones. Es el fruto del Espíritu Santo, pero trabajan en dónde específicamente, en nuestras emociones en un principio. El amor en nuestra emoción, la paz en nuestra emoción, la alegría o el gozo es parte de nuestras emociones. Entonces el enemigo, a través de esa arma, de ese lazo puesto en el camino, nos hace caer con el objetivo de destruir nuestra vida espiritual, pero también con el objetivo de envenenar nuestra alma. Dígale al del lado, el enemigo quiere envenenar tu alma. ¿Y con qué quiere envenenar el enemigo tu alma? Con resentimiento, con odio, con deseo de venganza, con amargura. Con este tipo de elementos quiere crear una pócima destructiva de nuestro corazón. Porque la amargura es algo que termina contaminando no solo mi corazón, sino a todos los que viven o a todas las personas que me rodean. En mi casa, en el trabajo, en la iglesia, la amargura produce todo eso. Entonces debemos ser personas precavidas frente a este ataque que el enemigo desarrolla a través de las personas. Porque ¿cómo nos ofende el enemigo? ¿Cómo lo han ofendido usted? ¿A través de quién? De las personas. Dígale de lado, tú me puedes ofender. Yo te puedo ofender. Porque el enemigo nos puede usar como herramientas para llevar a cabo la artimaña de la ofensa. Hay dos tipos de personas ofendidas. Ahora yo quiero que usted se trate de autoevaluar y determine cuál de ustedes, en cuál de esas dos clases de personas está usted. El primer grupo de personas son las personas que han sido tratadas injustamente. Entonces yo puedo haber recibido un trato injusto en mi trabajo y me ofendí. Y eso es realmente algo injusto lo que pasó. Usted dice es injusto. O cuando a uno el papá lo castiga de manera injusta porque el hermano fue el que lo hizo, pero terminó usted llevando la carga. O cuando su esposa lo acusa de algo que usted no ha hecho, o viceversa. Entonces usted puede estar hoy en el grupo de personas ofendidas que han sido tratadas injustamente. Pero hay otro grupo de personas que son los que se creen que han sido tratados injustamente. Ahora quiero decirle algo en esta noche. Si usted es de los que se ofende fácilmente, o en otras palabras, quisiera más bien que usted se autoevaluara y dijera dentro del ofensómetro, del 1 al 5, ¿qué tan sensible es usted a la ofensa? Su esposa no lo puede mirar porque usted arranca como una metralleta, porque ya la mirada de ella lo ofendió. O al contrario, su esposo la mira y entonces usted ya se siente resentida. O en el trabajo el jefe le va a decir y usted ya está alerta porque todo lo resiente, porque todo lo molesta, porque todo lo hiere. ¿Qué tan sensible es usted a la ofensa? Cuéntele al del lado, del 1 al 5, ¿qué tan sensible eres tú para la ofensa? ¿Qué tan fácil es que te ofendas? ¿Qué tanto tienes tolerancia a la hora de resistir la ofensa? Estás caminando en un pasillo y oyes que están hablando de ti mal y enseguida ¿qué? Te ofendiste. ¿Qué tan
fácilmente se ofende usted. Ahora, si usted está en los niveles altos, 3, 4, 5, téngalo por seguro que el enemigo siempre le pondrá a alguien en su camino. Siempre le va a poner en el camino a alguien. ¿Para qué? Para que lo ofenda en esa área débil. Usted se lo va a encontrar. Usted trata de huir de esa persona y dice, no, y yo voy a renunciar a este trabajo porque no voy a verme más con un tipo como este jefe. Ya estoy harto de este jefe. Y le aseguro que usted renuncia y se va para el otro trabajo y se encuentra con un jefe peor. Porque el problema no está en el jefe, el problema está en nuestra sensibilidad. Está en aquellas áreas que no hemos tratado todavía con el Señor y que todavía hay muchas heridas que transpiran o que irradian o huelen ¿a qué? A resentimiento, a amargura, a odio. Usted sabe que cuando una herida se infecta, ¿a qué huele? Cuando coge materia, ¿a qué huele? A podrido. Así huele el corazón que no ha tratado la ofensa. Entonces usted se puede ir, se puede divorciar, es que no me aguanto más a esa vieja, es una bruja. Y va a la notaría o allá a la iglesia y se separa. Pero le aseguro que si se vuelve a casar, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque usted es una persona hipersensible a la ofensa. Y el enemigo conoce nuestras áreas débiles y le va a buscar personas que van a trabajar específicamente en esas áreas en donde usted todavía tiene dolor. Ahora, eso sucede en las iglesias. Dentro de la iglesia van a haber ¿qué? Ofensas. La gente nos va a herir. Pero yo no puedo salir corriendo porque este me miró, este no me miró. Si en el parqueadero me dijeron no parquea aquí, sino parquea allá. O muévalo un poquito más para la derecha, o muévalo un poquito más para la izquierda. Le dicen, aquí no se siente, por favor, señor, que esta silla está ocupada, muévase para la otra. Yo no me puedo ir por esas cosas. Pero desafortunadamente hay gente que tiene una sensibilidad que no ha trabajado, que no ha sido sanada por el Señor, y todo lo ofende en la iglesia. Todo lo ofende en la casa. Si llega y encuentra el cuadro torcido, se ofende. Si encuentra la casa con un poquito de polvo, se ofende. Si la camisa está arrugada y el cuello no está perfectamente alineado, entonces se ofende. Y esos problemas siempre los vamos a encontrar. Entonces trate de empezar a identificar qué lo está ofendiendo a usted. Porque yo hice este ejercicio y yo me regresé años atrás, cuando yo trabajaba y venía los fines de semana a Montería. Y me di cuenta que yo me ofendía con una facilidad, porque de pronto el vivir solo lo vuelve uno ermitaño y una cosa toda rara. Pero cuando llegaba acá, entonces llegaba a la casa y le decía a mi esposa, esto está sucio. Ese bombillo se quemó y pasaron 5 días y nadie fue capaz de cambiarlo. Todo eso empezó a mostrarme que era sensible y que necesitaba trabajar de eso. Ahora, ¿qué aprendí? Que por mucho que trate de huir, el enemigo siempre traerá a nuestra vida a alguien para ofendernos. Sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en la calle, en donde usted se mueva, siempre va a haber una persona dispuesta y lista y preparada ¿para qué? Para ofenderlo. ¿Por qué? Porque recordemos lo que decía la palabra de Santiago 3. Todos somos personas que ofendemos a través de nuestras palabras. Entonces, ¿cuál es la solución? Si todos somos susceptibles, en cierta manera, en ciertas áreas, ¿cuál es la solución? Aprender a perdonar. Dígale a la persona al lado, hay que aprender a perdonar. Pedro le dijo un día al Señor como con ese tono sobrador que tenía Pedro a veces. Y dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? Y él le dijo, 7 veces. Ahora le dijo con esa sobradez porque en la tradición estaban acostumbrados a perdonar 3 veces. Entonces Pedro dijo, yo soy el chacho man que perdona. Y le digo, bueno, Señor, yo voy a perdonar 7. Pero la respuesta de Jesús es, una persona madura debe perdonar 70 veces 7, es decir, todo el tiempo. Nosotros necesitamos entender ese principio. ¿Cómo se contrarresta la ofensa? A través del perdón. El enemigo siempre va a buscar enredarnos, el enemigo siempre va a buscar ponernos la trampa, el enemigo siempre va a poner el lazo en el camino para que nosotros nos enredemos, caigamos, para que perdamos velocidad, para que nuestra vida espiritual se vea afectada. Entonces desde ya tengo que empezar a identificar quién es la persona que más me ofende y qué es lo que me ofende, qué es lo que causa heridas. ¿Por qué? Porque en la medida que yo identifique eso, esas áreas las puedo trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para sanarlas. Recuerde que el Espíritu de Dios está ¿para qué? Para sanar. Jesús vino a sanar los corazones quebrantados. Entonces, eso es importante saberlo. Ahora, 3 cosas que quiero compartirle que necesitamos saber sobre la ofensa.
La ofensa es enredarnos, la ofensa es caer, la ofensa es trastabillar en el camino por culpa de esa herida. Pero 3 cosas que quiero compartirle acerca de la ofensa. Número 1, la ofensa siempre va a venir a nuestra vida. Eso está escrito en Lucas capítulo 17, versículo 1. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Recuerde que la ofensa es tropezar. Entonces, ¿qué dice Jesús? Imposible. Diga conmigo, imposible. ¿Cómo se dice imposible en inglés? Impossible. ¿Cómo se dice imposible en francés? Rien de rien, no sé. En cualquier idioma, imposible significa ¿qué? Imposible. En inglés significa imposible, en francés significa imposible, en español significa imposible. Entonces es imposible que no vengan tropiezos, que no vengan ofensas. Es imposible. Pero el Señor dice, ay de aquel por quien viene. Entonces no importa a dónde vaya, si se va de paseo, si va a Miami, allá va a haber gente que lo va. Es que los gringos son más educados que nosotros. Váyase para allá y verá que allá lo ofenden. Yo he ido a Miami y allá me han ofendido en los restaurantes, porque me atiende una gente que yo digo, toca llevarlo a Medellín para que aprenda. Aquí ha habido gente que me ofende, porque el trato, que cuando fue hace como 2 días, fui a cambiarle el aceite al carro y hubo uno que me atendió que yo decía, no, aquí no lo voy a hacer, porque horrible. Entonces, donde vayamos, va a haber gente que nos va a, ¿qué? A ofender. No importa si usted se esconde, no importa si usted levanta muros en la vida, si se va a vivir a un monte solo, allá también van a llegar a ¿qué? A ofenderlo. Siempre va a haber alguien dispuesto, disponible a ¿qué? A ofendernos. Ahora, si usted no quiere que nadie lo ofenda, pues pídale al Señor que le adelante su partida de este mundo. Y váyase para el cielo, allá nadie lo va a ofender. ¿Cuántos quieren irse ya para el cielo para que nadie los ofenda? No, todavía hay cositas que hacer. La única manera para no ser ofendidos es que estemos con Jesús. De resto, las ofensas son parte de la vida. Dígale al de lado, las ofensas son parte de la vida. Entonces yo tengo que estar preparado. Me van a ofender en la iglesia, me van a ofender en la calle, me van a ofender en el trabajo, me van a ofender si voy a la clínica, me van a ofender si voy a un restaurante. Yo tengo que estar preparado, porque la palabra de Dios dice, no desconozcan las artimañas del enemigo, y el enemigo va a buscar afectar mis emociones a través de la ofensa. Entonces yo tengo que estar preparado. Van a hablar de mí aquí, van a hablar de mí allá, me van a señalar aquí, me van a señalar allá. Eso es parte de la vida. Número 1, entonces las ofensas siempre van a venir a nuestra vida. Número 2, Dios usa las ofensas para ayudarnos a crecer y a madurar espiritualmente. ¿La ofensa viene de Dios? No. Pero lo malo, dice la palabra, Dios lo vuelve en bueno, porque en Santiago 1:17 dice, todo lo bueno viene de Dios. Entonces, lo malo que quiere hacer el enemigo, que es enredarnos, que es poner el lazo en el camino para que yo trastabille, para que yo tropiece, para que yo me escandalice, para destruirme, para dañar mi vida espiritual, que ese es el propósito del enemigo a través de la ofensa, Dios lo toma como algo bueno para producir en mi vida, ¿qué? Crecimiento espiritual. Cuando usted es ofendido, cualquiera sea la persona que cause la ofensa en su casa, en el trabajo, la esposa, la mamá, el papá, los hermanos, el tío, el abuelo, la prima, el hermano, la hermana, el sobrino, la sobrina, el jefe, el pastor, el líder, el que sea la persona, no importa la persona, olvídese de la persona por un instante y enfóquese en su reacción. Si usted reacciona con resentimiento, con odio, con amargura, entonces en esa área usted no es una persona crecida espiritualmente. Para eso usa Dios la ofensa, para mostrarnos que no somos tan maduros como nos creemos, para mostrarnos que necesitamos trabajar todavía muchas áreas en nuestra vida. Por eso Pablo dice, no piensen que lo han alcanzado ya. Usted y yo no hemos alcanzado la meta. Y mientras estemos en el proceso, tenemos que estar revisándonos constantemente. Gálatas 2:20 dice lo siguiente, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Cuando yo me ofendo por algo que me dijeron, si yo voy manejando, si voy conduciendo y un carro me cierra y yo me ofendo por eso, significa que tengo que seguir trabajando en mi área de la tolerancia. Porque mientras yo ande en un carro, ¿cuál es el riesgo de un carro? Muchos son los riesgos, pero uno de ellos es que me choquen.
inevitablemente, o que me rayen el carro, que cuando pase la moto así cerrada, bien pegadita así, ¿cuál es el riesgo? Que me golpee el carro. Y yo tengo que estar preparado. Pero esa reacción colérica, exasperante, con rabia, con molestia, que me hacen buscar al de la moto y decirle, usted es un irresponsable, bruto. Eso demuestra que en esa área, en esa parte de mi carácter, no he sido una persona transformada. Esa área no ha sido crucificada. Gálatas 2:20, se lo vuelvo a repetir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si mi esposo me dice algo y yo termino tirándole el control en la cara, es porque no he aprendido a tener ¿qué? Respeto y tolerancia. Entonces son áreas que tengo que trabajar. Hay que morir juntamente crucificado. Dígale al de lado, hay que crucificarse. Y en tercer lugar, algo sumamente interesante acerca de la ofensa. Específicamente de la ofensa en la iglesia. Cuando una persona es ofendida en la iglesia y se va de la iglesia, esa persona no es hija de esa casa. Se lo voy a volver a repetir. Cuando alguien es ofendido en la iglesia, porque me miraron, porque así somos de susceptibles, es que no me miró, es que no me saludó, es que no me abrazó, mira, el otro lo abrazó, le dio pico y todo, y a mí así la mano, el dedo, meñique, eso y eso, pero fue de repasón, me tocó solo el hombro. Es que ese servidor, mírelo como me miró, me golpeó el carro, mírelo, atrevido. Si por esas cosas yo me voy de la iglesia, significa que yo no soy hijo de esa casa. Ahora, yo hago la comparación con esto. Como hijos, cuando nos ofendieron nuestros papás, ¿cogimos la maleta y nos fuimos? ¿Por qué no? Porque usted es hijo de esa casa. Entonces, si usted como líder quiere saber si ese es de la casa o no es de la casa, pues oféndalo. No, mentira, no le voy a hacer eso. Si nosotros queremos ver si esa persona es de la casa o no es de la casa, hay que esperar la reacción cuando él sea ofendido. Usted va a determinar la conducta de esa persona y usted va a poder ver cómo reacciona y ahí se va a dar cuenta si es de la casa o no es de la casa. Vea este pasaje en Mateo capítulo 15, versículo 12 al 13, que reafirma lo que acabo de decir. Dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron a Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué le pasó a los fariseos? Se ofendieron. ¿Con qué? Con la palabra. O sea, cuando yo estoy predicando, y eso trajo reposo a mi alma, porque cuando yo estoy predicando, a veces la gente se siente ofendida. ¿Y por qué me dijo a mí adúltero? ¿Cómo sabe el tipo ese? No me diga eso. ¿Por qué me va a decir que me voy para el infierno? Aquí hay gente que me ha reclamado porque aquí oramos pidiendo perdón por los pecados. Porque todo el tiempo estamos hartos de que usted pida todo el tiempo por perdón de los pecados. Se ofendió por algo. ¿Usted cómo se atreve a hablar del diezmo? ¿Por qué todo el tiempo piden plata en la iglesia? ¿Se sintió qué? Ofendido. Ahora, ¿qué les dijo Jesús a los fariseos para que se sintieran ofendidos? Le dijo, hipócritas. Ahora imagínense que yo desde el púlpito le dijera a usted, hipócrita, generación de víbora. Jesús era fuerte. Y Jesús le dijo, hipócritas. Porque le estaban criticando el hecho de que los discípulos no se habían lavado las manos para comer ese día. Entonces Jesús les dijo, ¿ustedes por qué viven de tradiciones? ¿Por qué no predican la palabra de Dios? Los confrontó. Y así nos pasa a nosotros, venimos a la iglesia, somos confrontados y entonces nos sentimos ¿qué? Ofendidos. Claro, eso es que lo sabían, eso se lo contaron, eso me lo dijo porque alguien se lo sopló. Y entonces en el versículo 13 Jesús dice lo siguiente, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y eso es algo importante que yo debo tener como miembro de la iglesia. Si yo me voy de la iglesia por una pendejada de esas, no soy miembro de esa iglesia. Así que yo ya descansé, yo hablo lo que tengo que hablar, predico lo que tengo que predicar y el que se para y se va, au revoir, como dicen los franceses, arrivederci, chao chao los italianos. ¿Por qué? Porque ese no era de esta casa, porque el de esta casa, dice la palabra, el padre al hijo que ama, lo disciplina y el hijo no se puede ir, se va a quedar ahí. Entonces usted y yo debemos entender eso. Ahora Juan capítulo 6, versículos 60 al 62. Jesús está hablando le están pidiendo señales y él dice, yo soy el pan de vida. Y entonces dice, nosotros comimos maná en el desierto. ¿Cuál es la señal? Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy mejor que el maná del cielo. Ahora en Juan 6, 60 al 62 dice que muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptar que tú seas el pan de vida? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo,
¿Acaso esto los ofende? ¿Les ofende que les diga que yo soy el Hijo de Dios? ¿Le ofende la palabra? Y entonces en el versículo 62 le dice, ¿qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Los estaba confrontando, pero esa palabra causó ¿qué? Ofensa. Entonces, número 3, las ofensas permiten ver quiénes son de la casa y quiénes no son de la casa. Ahora, ¿cómo es el ciclo? Para que usted vea. Me ofenden, inmediatamente aparece el resentimiento. Inmediatamente aparece el resentimiento. Luego viene la falta de perdón. Después de la falta de perdón llega la raíz de amargura. Después de la amargura viene el odio. Después viene la muerte espiritual. Luego viene la muerte física, la enfermedad física o la muerte física. Voy a repetirle el ciclo. Resentimiento. La ofensa trae resentimiento. No tengo ganas de hablarle y me voy. O la miro con indiferencia o con el látigo de la indiferencia. ¿Sí? O decido no hablarle por 3 días. ¿Qué pasa cuando usted pelea con su esposo? ¿Le dan ganas de hablarle en la noche? ¿O se ponen colita con colita? ¿Ah? Porque esa es la reacción. ¿Qué? Me ofendió. La reacción, el resentimiento es, me volteo, no le hablo. Vamos a ver quién aguanta más. O le dejo de hablar a mi mamá 3 días, 5 días. Eso es una actitud de resentido, pero eso trae falta de perdón, porque usted todo el tiempo está alimentando el pensamiento. Claro, lo que me dijo. Yo no sé si le pasa a usted, a mí me pasa eso y empiezo a meditarlo otra vez. Y las palabras, digo, uy, pero yo ¿por qué no le respondí esto? Y me faltó. Y claro, yo le hubiera respondido esto y le hubiera dicho esto otro y luego esto otro. Pero eso lo que está alimentando es la raíz amarga. Luego el odio. No quiero verla, no quiero saber nada, que se aparte de mi lado. Y eso nos lleva a la muerte espiritual, porque la Biblia dice que quien no perdona es como un homicida. Quien no perdona es como quien comete homicidio. Entonces estamos muertos espiritualmente, porque la Biblia dice que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiere usted entrar al reino de los cielos? ¿Quiere usted disfrutar de la vida eterna? Entonces tiene que aprender a perdonar. La enfermedad física viene, está comprobado. Hace poco estaba leyendo un artículo en el periódico y estaban diciendo, está comprobado que una de las principales causas del vitiligo ahora, sabemos que la artritis es producida en muchas ocasiones por el resentimiento y la amargura, pero ahora descubrieron que hicieron un estudio y está asociado que en muchos casos de vitiligo, que es despintarse, perder la pigmentación en la piel es producida por el resentimiento, por la amargura, por la falta de perdón. Hebreos 12:15 dice, cuidado, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. O sea que yo puedo estar hoy envenenando, soy una pócima peligrosa. Ando por el trabajo y voy envenenando, ando por la calle y voy envenenando. El que iba bien para su trabajo y de pronto pasé yo y ¡buah! Y luego pasé al otro y luego insulté al otro y grité al otro, le dañé el día a un poco de gente. Así nos pasa a nosotros, somos veneno mortal en la calle o veneno mortal en la casa, entonces nadie nos puede hablar, nadie nos puede decir nada, porque estamos llenos de resentimientos, de amargura, de odio. Ahora quisiera que usted evaluara los siguientes síntomas para ver que también está frente a la ofensa. Síntomas de la ofensa, que usted está ofendido, que usted ya está resentido, que usted puede estar amargado, que usted puede estar lleno de odio. Algunos síntomas, 6 síntomas que quiero compartirle. Primer síntoma, si en su mente hay pensamientos de venganza, esta me las cobro, ojo por ojo, diente por diente. Si en su mente usted ha maquinado, claro, ya yo sé dónde vive, yo voy allá y le pincho la llanta, yo eso lo hago. Si usted ha pensado o tiene pensamientos de venganza, simplemente yo sé cómo golpear a mi esposa, yo sé por dónde le duele, ya usted está ¿qué? Resentido. Porque somos en eso ya expertos, nos conocemos con la esposa y yo sé dónde le duele, deje y verá. Y cuando la esposa le va a pedir algo, no lo tengo, pero de puro resentido, de puro amargado. Entonces, pensamientos de venganza. En su mente hay pensamientos de venganza. Número 2. Siguiente síntoma. Se alegra cuando algo malo le sucede a quien lo hirió. Ay, no sé, pero no es que me alegre, pero siento un fresco. Qué bueno que le haya pasado.
Yo sabía que algún día tenía que pagarlas, porque en esta vida todo se paga. ¿Sí? Esa es la respuesta de muchos de nosotros, ¿sí? Se alegra cuando algo malo le sucedió a quien lo hirió. Número 3, siente dolor en el corazón. Entonces, lo recuerda como si fuera hoy. Va a hablar con alguien y todavía se pone rojo, le sale así el humito del pelo, recordando la historia. Imagínese la que me pasó, y entonces yo estaba que lo mataba, pero él me mató primero. Pero eso es puro resentimiento. Si usted todavía lo recuerda como si fuera hoy, yo he atendido unas parejas que yo digo, ¿y usted todavía resentido? 3 semanas y todavía resentido. Es que usted no sabe, usted no estuvo en la escena. Pues no estuve, pero la Biblia dice que hay que perdonar. Y usted los ve ahí, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y entonces lo recuerdan todo como si fuera hoy. 4º síntoma. Le cuenta a todo el mundo lo que le hicieron. Se lo cuenta a todo el mundo. Ay, no, mi papá. Usted viera a mi papá. No, eso no quiere soltar plata en la casa. Entonces vive resentido porque su papá le da más a su hermano, le da menos a usted, o su mamá no lo voltea a ver, no sé. Y entonces empieza a contárselo a todo el mundo. Todo el con el que se encuentra le dice, tengo un problema en la casa. Ay, peleé con mi mujer. Ay, peleé con mi marido. Ay, mi papá. Ay, el jefe. Y todo va por toda la calle que contaminando. Recuerde que la amargura es un veneno, una pócima peligrosa que usted va repartiendo. ¿Por dónde? Por donde pasa. Contamina a otros. Dígale, no me contamine. No me cuente. En 5º lugar, la 5ª señal es que piensa en que su ofensor no tiene ninguna cualidad. Me ofendió, entonces no sirve para nada. Y resulta que de pronto la persona no se dio cuenta. Y finalmente, sentimos celos, envidia, ira y juicio contra esa persona. Entonces, ¿cómo está usted frente a la ofensa? ¿Es usted alguien que se ofende con facilidad? ¿Se deja usted enredar con extrema facilidad y cae en el camino? ¿Usted es de los que se escandaliza por todo lo que le dicen? ¿Usted es de los que tropieza? ¿Usted ha caído en esa trampa? ¿Usted ha mordido el anzuelo del enemigo? ¿Se ha llenado de resentimiento, de odio, de deseos de venganza? ¿Se ha llenado de enfermedad física? Pregúntese. Es que no me miran, no me hablan, no me abrazan, no me besan, no me saludan. Si me saludan, es que como me saludó con el tono alto, con el tono bajo, es que, ay, de lejos, de cerca, me tocó, no me tocó. Si soy hipersensible, tengo que empezar a preguntarme por qué. Eso significa que no he perdonado. El por qué, la respuesta a esa hipersensibilidad es porque nos ha faltado perdón. Entonces la respuesta es, si hay ofensa, inmediatamente hay que responder. El antídoto a ese veneno llamado ofensa, que trae amargura, que contamina a otros también, el antídoto a la ofensa es el perdón. Dígalo conmigo, perdón. ¿Cuál es el antídoto contra la ofensa? Perdón. Yo tengo que perdonar. Del pastor para abajo en la iglesia. En el trabajo del jefe para abajo tengo que perdonar. En la casa de mi mujer para abajo tengo que perdonar. Perdonar. 70 veces 7. Hay que perdonar la ofensa y hay que perdonar al ofensor. Hay que perdonar las dos cosas. La herida, el sentimiento que se produjo, hay que sacarlo y perdonarlo. Pero también al ofensor. Si es el papá, hay que ir a perdonar al papá. Si es la mamá, hay que ir a perdonar a la mamá. Si es la esposa, hay que ir a perdonar a la esposa. Más lo que hizo la esposa o el esposo o el hijo o la hija. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. O sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de éste emana la vida. Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigue enojado. Y ese tiene que ser un principio de nosotros. Si yo tengo un problema en mi casa, yo no me puedo acostar enojado, sea mi papá o no sea mi mamá, o sea mi mamá, o sea mi esposa, porque a veces solamente lo llevamos al lecho matrimonial. Entonces que mi papá y mi mamá se arreglen, pero yo no. O con mi hermano, no. Yo he visto casos, hermanos que se dejan de hablar por años. Familias que se desintegran por el enojo. Entonces la palabra dice, no peques al dejar que el enojo te controle. Ahora, un buen ejemplo de esto, de alguien que no controló la ofensa.
de alguien que no supo ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo necesito perdonar. Alguien que producto de la ofensa se volvió un resentido, un amargado, una persona con deseos de venganza. Ese hombre es Absalón. ¿Quién es Absalón? Absalón era uno de los hijos del rey David. Ahora, cuenta la palabra de Dios que un día su hermana fue donde su hermano Amnón. Amnón era el hermano mayor. Y entonces Amnón se hizo el enfermo y le pidió al papá que le llevara a la hermana para que la hermana la cuidara, lo cuidara a él. Pero él tenía un plan establecido que ya lo había hecho con un primo. ¿Cuál era la idea? Tener relaciones sexuales con ella, abusar de ella. Y así lo consolidó, se acostó con la hermana y dice que del amor pasó al odio y la echó. Y la hermana llegó a donde Absalón y le contó todo lo que había pasado. Ahora, ¿cómo se sintió Absalón o cómo se sentiría una persona sabiendo que su hermana fue violada? Ofendido. Él se sintió ¿qué? Herido. ¿Era justo o era injusto? ¿De qué tipo de personas es? ¿De los que fueron heridos con justificación? O sea, ¿él estaba herido por justificación o con justa causa? Sí, él estaba herido con justa causa. Este era el que había sido tratado injustamente. Su hermana del alma, de madre y de padre, había sido violada. O sea que la herida había sido, uno puede decir, era justificada. Hay otros que se creen, pero era una herida justificada. Su hermana fue violada. Ahora, pero hubo algo más que se sumó a esa primera ofensa. Él esperaba que su papá tomara cartas en el asunto. Pero la palabra de Dios nos dice que David simplemente no pasó del enojo. Mire, en 2 de Samuel 13:21. Dice, cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Ahora, los rollos del Mar Muerto y la versión griega incluyen, pero no castigó a su hijo Amnón porque lo amaba por ser su hijo mayor. Entonces, había una ofensa. ¿Que debía estar ahí? Seguramente sí, porque a quién no le da rabia, a quién no le molesta, a quién no le duele que un familiar sea abusado. A él le dolió, y más le dolió ver que su papá no hizo absolutamente nada. Pero él dejó que la ofensa creciera. El resentimiento creció. El resentimiento pasó a ser ¿qué? Amargura. La amargura lo llevó al odio. Y el odio lo llevó a maquinar el plan de deseo o el plan de venganza. ¿Cuál fue el plan de venganza que él estableció? 2 años. Imagínese usted dándose martillos todas las noches o todo el día pensando cómo fue violada, cómo hizo este tipo, cómo la botó a la calle, cómo hizo que ella fuera avergonzada, lo que hablaron de su hermana en la calle, porque ver a una mujer virgen caminando de esa manera era ¿para qué? Para que la apedrearan, la iban a juzgar y él dándose martillo. Porque eso es lo que hace cuando nosotros no sacamos la ofensa. Empezamos a martillar la cabeza y la llenó de cucarachas y la llenó de basura, la llenó de veneno. Y 2 años después consolidó un plan. Y todos los días yo me imagino que Absalón decía, yo voy a matar a ese desgraciado, yo lo mato. Y lo planeó de tal manera que luego en un banquete lo mandó a matar. Y no contento, él dijo, no es suficiente, esta venganza no es suficiente, ahora tengo que ir por la cabeza que nunca hizo nada por mi papá. Y estableció un plan. ¿Cuántos años le tomó? No sé exactamente. Pero él era de los que se ponía en la puerta de la ciudad y decía, tú vas a donde mi papá, lástima que mi papá no tenga tiempo para atenderte. Si yo fuera el rey, si yo pudiera atenderte, y cogía a la gente y la abrazaba, pero con el ánimo de quitarle el trono a su papá, porque no supo manejar la ofensa. Ojo, ¿a dónde nos puede llevar la ofensa? Yo me voy a separar de esta vieja es una desgraciada, o este tipo es un desgraciado, yo me voy a separar y termina usted divorciándose, porque no supo manejar la ofensa. Ahora, todo lo opuesto, la antítesis de Absalón fue un hombre llamado José. A los 17 años José tiene un sueño y se lo cuenta a la familia, y el papá le dijo, atrevido, ¿cómo te atreves a decir que tú vas a gobernarnos a todos nosotros, incluyéndome a mí? Él se sintió seguramente ofendido. Luego sus hermanos ¿qué? Intentan asesinarlo. Sus hermanos luego lo venden como esclavo. Y llega a Egipto y empieza medio a prosperar y una mujer lo acusa falsamente de abuso sexual y lo mandan ¿a dónde? A la cárcel. ¿Será que ese tipo no tenía razones suficientes para ser una persona amargada? Él tenía razón, imagínese él en la cárcel allá, 13 años allá metido, y yo ¿por qué estoy aquí? Porque mi papá despreció un sueño, porque mis hermanos me tiraron a un pozo, pero ahí no me morí, no, ellos me querían asesinar, es que ellos me querían matar, desgraciado, yo los mato, cuando los vea los voy a matar a todos, les voy a cortar el pescuezo,
Yo voy a hacer, y voy a establecer un plan, voy a salir de este hueco aquí. Y luego se lo llevaron vendido a Egipto. Y luego lo pusieron preso. Y luego un copero se olvidó de él. Y cuando salió, lo pusieron de segundo en Egipto. Claro, y la familia volvió y dijo, este es el momento, me voy a vengar de estos desgraciados. No. En Génesis 47:5, cuando los hermanos se asustaron por quién era él, le dijo, no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. ¿Por qué? ¿Por qué fue esta respuesta? Porque él entendió que de una situación mala Dios lo sacó para un crecimiento espiritual en su vida. La ofensa es una oportunidad para yo demostrarme en qué nivel espiritual estoy. Por eso José reaccionó diferente. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos frente a la ofensa? Dígale al del lado, perdonar. ¿Y qué es perdonar? Es soltar, es dejar ir a la persona que nos ofendió. Hoy tal vez, yo quiero que usted empiece a pensar, ¿quién está en la cárcel del resentimiento? ¿Quién está en la cárcel de la amargura? ¿Papá que se fue hace 20 años con otra vieja? ¿Mamá que lo abandonó? ¿Un novio que la golpeó hace 25 años pero todavía lo recuerda con dolor? ¿A quién tiene usted en la cárcel? ¿A quién? ¿A un líder? ¿A un pastor? ¿A quién tiene usted en la cárcel? Hay que dejar ir a la persona que nos ofendió, soltar al que nos causó daño. Es que se metieron en mi rancho, están desafiando mi autoridad. Perdónelo, déjelo ir, suéltelo. Perdonar es cancelar una deuda pendiente. Ya no se la voy a cobrar. Voy a dejarlo así. Ojo con lo que le voy a decir a continuación. El perdón es una ley espiritual. Ahora, ¿las leyes fueron para qué? Para cumplirlas. O sea, la ley yo no me pongo a decir, ay, pero es que la ley de velocidad dice, no señor, la ley dice esto y usted tiene que cumplirla. O sea, que es algo que yo debo cumplir. Y fue establecida por Dios en el mismo Antiguo Testamento y fue reafirmada por Jesús en el Nuevo Testamento. Haciendo el devocional hace un par de semanas encontré esta palabra, Levíticos 27, Levíticos 23, 26 al 27. Dice que el Señor le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del mismo mes, 9 días después del festival de la trompeta. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa y mire lo que dice el Señor, un día para negarte a ti mismo. ¿Qué es el perdón? Negarse a uno. Es que yo merezco respeto, es que cómo me van a hablar de esa manera. Sí, tal vez es justo lo que usted está diciendo, pero para yo ser una persona crecida espiritualmente, para tener madurez espiritual, tengo que aprender ¿a qué? A negarme. A mí hay muchas cosas de mi esposa que me sacan la piedra y me ofenden, y pueden estar desafiando mi autoridad, pero yo decido ¿qué? Perdonarla, pasar por alto, cancelar la deuda pendiente, porque es una forma de negarme a mí. O puede alguien aquí en la iglesia, muchas ovejas me han ofendido, pero por yo ser pastor podría decirle, mire, ¿sabe qué? No venga más, lárguese. Pero yo sé que esta casa es de Dios, entonces yo digo, Señor, aun aunque yo tengo el derecho, me niego a mí mismo y decido morir a esa necesidad de reclamarle a la otra persona. Y Dios me ha ayudado en ese proceso. Pero debemos entender que el perdón es ¿qué? Una manera de negarnos a nosotros mismos. ¿Quiere perdonar? Niéguese. Mateo 6, 14 al 15 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ahora aquí yo me hice una pregunta, ¿qué significa eso? Que Dios no perdone mis pecados, ¿qué significa? Para mí, es que yo me puedo ir para el infierno. Ah, pero la salvación es por gracia. Sí, es por gracia. Pero aquí claramente dice que si yo no perdono, ¿estoy qué? Cometiendo un pecado. Y la paga del pecado es muerte. Así que no sea que usted se vaya al infierno por resentido, por amargado. Desde mi perspectiva, usted podrá pensar algo diferente. Yo prefiero pensar así para perdonar, y eso me ha ayudado a aligerar mi vida, a quitarme cargas. Igual pienso yo que el no perdonar
nos hace perder los beneficios que tenemos como hijos de Dios. ¿Cuáles son los beneficios? Herederos, coherederos, sanidad física, prosperidad económica. Hay mucha gente resentida y amargada que no tienen prosperidad económica por esa razón. Porque Dios quita su gracia. Recuerda lo que decía Hebreos 12:15. No dejen que la gracia de Dios se vaya. ¿Quién es el que nos da a nosotros? La gracia de Dios. ¿Quién es el que nos permite disfrutar las cosas? La gracia de Dios. ¿Quién es el que nos da salud? La gracia de Dios. Por la gracia y la misericordia del Señor estamos acá. Así que si yo no perdono, la gracia y la misericordia van a desaparecer. Entonces, ¿quién va a ser el perjudicado por la falta de perdón? ¿Quiénes van a ser los perjudicados? Diga conmigo, yo. Así que si usted no aprende a manejar la ofensa y a perdonar con rapidez, la amargura, el odio, el resentimiento son un veneno que lo van a dañar a usted. Y va a perder los beneficios de ser hijo de Dios. Ahora entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo un proceso de perdón? Sencillo, práctico. 7 cosas que creo yo que debemos hacer en un proceso de perdón. Número 1, entre en la presencia de Dios y reciba usted primero su perdón. Ahora lo vamos a hacer práctico. Número 1, entrar en la presencia de Dios y recibir el perdón de Dios. Señor, yo soy pecador, pero hoy recibo tu perdón. Número 2, mencione audiblemente el nombre de la persona que le hizo daño y cuál fue el daño. Ahora usted dirá, pero ¿por qué audible? ¿Por qué tienen que enterarse? Nadie se va a enterar, porque usted está orando esto en el secreto con Dios. Le dice, Señor, Pedrito me hizo daño, Señor. Mi esposa me causó un daño, o mi esposo, o mi papá, o mi mamá. ¿Por qué? Porque el resentimiento lo sabe usted y lo sabe Dios, pero los demonios no. Y el demonio llamado resentimiento y amargura está pegado a usted, pero cuando usted habla y dice lo que está sintiendo, ese demonio empieza a despegarse, a salir de usted. Número 3, mencione el sentimiento, la emoción. Es decir, me sentí triste, me dio rabia, me sentí rechazado, me sentí pisoteado, insultado, agredido, degradado, no sé. ¿Cuál fue el sentimiento? En cuarto lugar, reconozca que en sus propias fuerzas usted no lo va a hacer. Dígale al Señor, yo no puedo. Señor, yo no quiero perdonarlo. Y Dios le va a dar la fuerza, pídale la fuerza a Él. Quinto, ahora este quinto punto es algo que hemos aprendido. Yo lo aprendí de los encuentros y lo enseñamos en el encuentro. Y es que le entregamos a Jesús el daño, la herida, para que Él la clave en la cruz. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos a la gente, cierre los ojos. Y ahora imagine que Jesús llega con un costal o llega con una bolsa gigante y usted le va a decir, Jesús, yo te entrego la rabia, te entrego el resentimiento, te entrego el odio, te entrego el que me sentí yo rechazado, maltratado, manipulado, usado, me siento un estúpido, y le entrego eso. Y Jesús se lleva toda esa suciedad en el costal y va a la cruz y empieza a clavar todas esas cosas. Así lo hacemos en el encuentro y ha ayudado mucho a nuestra vida. Y en sexto lugar, yo perdono a... ya viene el perdón. Yo perdono a fulanito, a fulanita. Y luego, en séptimo lugar, le decimos a Dios que derrame de su bálsamo para sanar la herida. ¿Quién es el que sana las heridas? Solo el Espíritu Santo. Nadie más le va a sanar la herida. Y usted va a poder enfrentarse nuevamente a esto, a su vida. ¿Cada cuánto hay que hacerlo? Cada vez que usted tenga la necesidad. Si lo ofendieron, no espere a que se acabe el día. Vaya a un lugar y ore 5 minutos, 3 minutos. Si usted no se dio cuenta, ¿qué hago yo en las noches o en la mañana? Reflexiono sobre lo que pasó y me doy cuenta quiénes me ofendieron y hago este proceso. Porque a veces usted no se da cuenta, pero llegó a la casa con efecto retardado y ups, como que me ofendieron. Y ejecuto esto. Vamos a orar entonces en esta noche. Y vamos a entregar las ofensas hoy. Señor, hoy queremos entrar a tu presencia.
Hoy queremos disfrutar de tu perdón. Te pedimos hoy que nos perdones. Y ahí delante de Dios, cada uno le va a pedir perdón por sus propios pecados. Nadie lo puede engañar a usted. Y nadie puede engañar a Dios. En esta noche no trate de aparentar ante Él lo que usted no es. Señor, y hoy no quiero aparentar, no quiero ser un hipócrita delante de ti. Me quito la caparazón de espiritualidad y me postro y me humillo delante de ti. Y vengo a pedirte perdón, porque sí hay pecado en mis manos, porque sí hay pecado en mi vida. Ahora quiero hablar contigo acerca de lo que me ha pasado. Hay muchas cosas que me han ofendido, Señor, pero en especial, y usted va a mencionar el nombre de esa persona que lo ha ofendido, que usted hoy lo tiene presente, que el recuerdo está latente. No importa cómo se llame, diga: Señor, hoy verdaderamente quiero venir a hablar contigo acerca de lo que ha pasado con fulanito, con fulanita. Esa persona me ha hecho daño, Señor. Esa persona habló mal de mí. Esa persona se puso a inventar una cantidad de historias y me ha calumniado. Esa persona me enterró el puñal por la espalda. Yo confié en ella y esa persona me falló. Esa persona me traicionó. Así como Judas traicionó a Jesús, esa persona me traicionó a mí con una puñalada trapera horrible. Esa persona me hace sentir hoy resentido, amargado, con odio. Sí, me sentí triste cuando me enteré de lo que dijo, cuando pasó, cuando me miró, cuando me habló. Me sentí humillado, me sentí rechazado, insultado, como un estúpido, agredido, degradado. Pero también hoy reconozco que en mis fuerzas no puedo hacerlo. Señor, yo no puedo perdonarlo, no puedo perdonarla, no puedo perdonar lo que hizo, el abandono, el rechazo, el maltrato, no lo puedo hacer, la infidelidad. Y usted ahora va a levantar sus manos, porque cuando uno va a recibir algo, levanta las manos. Y vamos a pedirle a Dios en esta noche que derrame de su perdón y que nos enseñe a perdonar. Pídale: Señor, enséñame, ayúdame a perdonar. No quiero perdonar 3 ni 7, quiero perdonar como tú lo hiciste, 70 veces 7. Y por eso hoy te pedimos ese regalo del cielo. Que en esta noche nosotros seamos capaces verdaderamente de cancelar la deuda, de soltar a esa persona que ha estado por días, meses, años en la cárcel. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonarla, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, entra el cuadro de dolor, Jesús. Mira cómo me he sentido. Me he sentido irrespetado. Me he sentido subvalorado. Y empieza a entregarle a Jesús, que tiene ese costal, las heridas. Entréguele las palabras destructivas, soeces, soberbias. Entréguele los gestos de la otra persona, la cara. Todo lo que le dijo te lo entrego, Señor. Y empieza a entregarle ahí a Jesús. Y Él lo va poniendo en esa bolsa y le dice: tranquilo. Entréguele el dolor, entréguele el rechazo, entréguele la rabia. Dígale: me da rabia que me hablen así. Sí, me da rabia, Señor. Eso me molesta mucho, me saca la piedra, me llena de ira. Me dan ganas de cogerlo a golpes, pero te lo entrego. Y entréguelo. Entregue ese deseo aún de ahorcar a la persona, de quitarse usted la vida. Entregue eso. Entregue usted. Es mejor no vivir, y entréguelo. Jesús toma todas esas cargas. Él llevó nuestras aflicciones. Él llevó nuestras enfermedades, nuestro dolor. Todo lo llevó Él a la cruz. Y ahora vemos a Jesús caminando hacia la cruz y clavando todas esas emociones negativas que se generaron por la ofensa.
Y ahora usted, con la fuerza que le da el Espíritu Santo, va a declarar que perdona a esa persona. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo perdono a este hombre, yo lo perdono, Señor. Yo lo perdono en el nombre de Cristo Jesús. Yo entrego hoy la carga que trajo ese hombre, las heridas de esta mujer las entrego, ahí están. Y yo en esta noche declaro que perdono, que queda cancelada la deuda, que sale de la cárcel ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Yo hoy declaro que esa persona no tiene ninguna deuda pendiente conmigo ya. Declaro y usted declare que fulanito, ya no tienes deudas conmigo. Ya no tienes deudas conmigo. Ya no tienes deudas. Y ahora te pido, Espíritu Santo, que derrames bálsamo a mi herida. Derrama bálsamo, Espíritu de Dios. El bálsamo que sana. El bálsamo que cicatriza la herida. Para que cuando yo la mire ya vea que no hay dolor. Gracias, Señor.